Rachel encendió el ordenador y tomó una taza de café, que se había enfriado mientras revisaba el correo. Tradicionalmente, los jueves por la tarde se dedicaban a planificar el presupuesto familiar, y esta noche le tocaba un examen especialmente minucioso de la cuenta de ahorros. Mañana a las 2 de la tarde tenía una cita con la agente inmobiliaria Jennifer Stone, que le había prometido enseñarle varias casas en la zona de Mira Mesa. Después de 2 años ahorrando y apartando cada dólar, por fin era posible pasar de los sueños a la acción. Su pequeño piso en National City hacía tiempo que se había quedado pequeño. 2 dormitorios, un baño y una cocina diminuta habían sido aceptables en los primeros años de su matrimonio, cuando empezaron su vida juntos. Pero ahora, 3 años después, querían espacio. Un jardín propio donde plantar rosas como la madre de Rachel tenía en Ohio. Mark soñaba con un garaje grande para guardar sus herramientas y su banco de trabajo. Tal vez incluso un pequeño taller. Mark jugueteaba en el garaje. El ruido de una llave inglesa atravesaba la delgada pared. Estaba trabajando en su viejo Chevy, que periódicamente necesitaba atención y piezas nuevas. Rachel sonrió al imaginarse a su marido concentrado en el motor, bajo la luz amarilla de la lámpara. Era un ritual que le ayudaba a relajarse después de un día de trabajo en los sótanos mal ventilados de los complejos de apartamentos donde arreglaba sistemas de fontanería y calefacción. El trabajo de fontanero era físicamente exigente, pero Mark nunca se quejaba. Al contrario, solía decir que le gustaba trabajar con las manos, resolver problemas concretos y ver el resultado de su trabajo. La pantalla del ordenador se encendió y Rachel abrió la página web del banco. Con un movimiento familiar, introdujo el nombre de usuario y la contraseña que conocía de memoria. Su cuenta de ahorros conjunta apareció en la pantalla, y el primer número la hizo fruncir el ceño. En lugar de los $38,000 esperados, el saldo mostraba $34,923. Rachel se reclinó en la silla y volvió a mirar la pantalla con atención. ¿Podría estar recordando mal la cantidad? No. Lo recordaba exactamente. La semana pasada había comprobado específicamente el saldo y calculado mentalmente cuánto más necesitaba ahorrar para el pago inicial de una casa de $250,000. El banco exigía el 20% del pago inicial, que eran $50,000. No le quedaba mucho hasta alcanzar la codiciada cifra. Hizo clic en el historial de transacciones y empezó a examinar las últimas operaciones. El sueldo de Mark había llegado el día 12, el suyo el 15. La transferencia automática de $500 a la cuenta de ahorros se había efectuado el día 17. Pero el día 20 se retiraron $1,000 en efectivo. El 22, otros 800. El 25, 750. Todas las retiradas se hicieron en la sucursal bancaria de Main Street, a pocas manzanas de su casa. Rachel sintió que el corazón se le aceleraba. Ella no había retirado nada de esa cuenta. Es más, habían acordado que la cuenta de ahorros sería intocable hasta que compraran la casa. Había sido su regla de hierro durante 2 años. Así que Mark retiró dinero. ¿Por qué? ¿Y por qué no le había dicho nada? Intentó recordar los últimos 15 días. Mark había sido el de siempre. Salía a trabajar a las 7 de la mañana y volvía sobre las 6 de la tarde. A veces llegaba tarde. Decía que tenía muchos encargos urgentes, pero era normal en su trabajo, sobre todo en otoño, cuando muchas casas empezaban a tener problemas de calefacción. Los golpes del garaje cesaron. Rachel oyó el portazo y luego unos pasos en el pasillo. Mark apareció en la puerta de la cocina, limpiándose las manos con un trapo viejo. Tenía manchas de aceite de máquina en la camiseta y el pelo revuelto. Parecía cansado y tenía ojeras. Algo que Rachel empezaba a notar últimamente con más frecuencia. ¿Cómo va la planificación?, preguntó acercándose al lavabo para lavarse las manos. Su voz sonaba tensa, aunque Rachel no lo notó de inmediato. «Mark, ¿has sacado dinero de la cuenta de ahorros?», preguntó sin rodeos, sin apartar los ojos de la pantalla del ordenador. Se congeló con las manos enjabonadas bajo el grifo. Se hizo el silencio en la cocina, solo roto por el ruido del grifo. Rachel pudo ver el reflejo de su marido en la ventana oscura y notó la tensión en sus hombros. «¿Qué dinero?», dijo por fin, pero había algo artificial en su voz. $2,500 en los últimos 15 días. 3 retiradas de efectivo.
Mark cerró el grifo y se secó lentamente las manos con una toalla. Lo hizo con mucho cuidado, como si quisiera ganar tiempo. Rachel se volvió hacia él y vio que evitaba su mirada, estudiando el dibujo del paño de cocina. Ah, sí. ¿Recuerdas cuando tuve problemas con el coche? Tuve que comprar piezas caras. Quería decírtelo, pero estabas tan nerviosa por la cita de mañana con el agente inmobiliario. ¿2.500 por las piezas? Intervino Rachel. Mark, con ese dinero podrías cambiar medio motor. ¿Qué has comprado exactamente? No solo piezas. Necesitaba herramientas para el trabajo. Y, ya sabes, pequeñas cosas. Ya sabes lo caro que se ha vuelto. Rachel observaba atentamente a su marido. En 3 años de matrimonio había aprendido a leer sus expresiones faciales. Conocía todos sus hábitos. Y ahora Mark definitivamente ocultaba algo. Normalmente la miraba a los ojos cuando hablaba, abierto y directo. Ahora su mirada recorría la cocina, deteniéndose en cualquier cosa menos en su rostro. «Enséñame los cheques», pidió ella, intentando hablar con calma. «¿Qué cheques?» «Para piezas y herramientas. Normalmente se guardan todos los recibos a efectos fiscales». Mark fue a la nevera y sacó una lata de cerveza. La abrió con un silbido inconfundible y bebió un buen trago. Rachel notó que le temblaba ligeramente la mano. Era extraño. Nunca bebía cerveza entre semana. Prefería reservar el alcohol para los fines de semana. «Ray, no te preocupes. Has gastado un poco. ¿Y qué? No somos mendigos. Ganaremos más. La casa no se va a ninguna parte». Esa respuesta fue completamente fuera de carácter para Mark. Normalmente trataba el presupuesto familiar con mucha responsabilidad. Planificaba cuidadosamente los gastos. Discutía con ella cada compra más cara que $100. Gracias a su disciplina, habían podido acumular semejante suma en 2 años. Y ahora, de repente, tanta frivolidad como si se hubiera convertido en una persona completamente distinta. «Mañana tengo una reunión con el agente inmobiliario», le recordó Rachel, intentando no levantar la voz. «Íbamos a hablar de nuestro presupuesto para la casa. Jennifer había seleccionado varias opciones en función de nuestros ahorros. Lo discutiremos. Solo son un par de miles menos. Podemos encontrar una casa más barata, o podemos esperar 1 o 2 meses más. No hará que el mundo desaparezca». Rachel miró a su marido, que estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella mirando al patio. Tenía los hombros tensos y sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la lata de cerveza. Fuera estaba oscuro y las siluetas de la cocina se reflejaban en la ventana, pero Mark parecía ver algo interesante en la oscuridad. «Mark, ¿qué pasa? Últimamente estás muy raro y no tienes muy buen aspecto». Ella empezaba a notar un cambio en su comportamiento. Solía ser enérgico. Después del trabajo hablaba de su día, hacía bromas, hacía planes para el fin de semana. En las últimas semanas se había vuelto taciturno, irritable. A menudo se quejaba de dolores de cabeza. Dormía mal, daba vueltas en la cama. Rachel lo había achacado al cansancio del trabajo, pero ahora empezaba a sospechar que era algo más. «No me pasa nada, solo cansancio del trabajo. Johnson está haciendo horas extras. Quiere terminar el proyecto del nuevo complejo de apartamentos a finales de mes. ¿Conoces el sistema de calefacción? Me paso 2 horas al día revisando los planos». Se volvió hacia ella e intentó sonreír, pero la sonrisa era forzada, completamente antinatural. Rachel se dio cuenta de que no solo tenía ojeras, sino unas sombras azuladas, como si llevara una semana sin dormir. Su piel parecía pálida, casi gris. «Quizá deberías ir al médico». «¿En serio, Mark? Pareces enfermo». «No, no lo parezco. Solo necesito dormir bien. En cuanto acabemos este proyecto, todo irá bien». Mark se terminó la cerveza de un trago y tiró la lata al fregadero. Sus movimientos eran bruscos, nerviosos. Rachel pensó que nunca había visto a su marido tan agitado. «Voy a ducharme», dijo él, evitando mirarla. Le besó la coronilla, pero el beso fue formal, como si Mark estuviera cumpliendo un ritual conocido sin poner ningún sentimiento en ello. Luego se dirigió a las escaleras que llevaban al primer piso. Rachel le acompañó a la salida con la mirada y se volvió hacia el ordenador. Sin duda, algo iba mal. Mark nunca gastaba tales sumas sin discutirlo, y desde luego no le mentía sobre los gastos. En 3 años de matrimonio, nunca había habido un desacuerdo financiero importante entre ellos.
Hablaban con franqueza de todos los gastos importantes. Planeaban juntos las vacaciones y las compras. Revisó una vez más el historial de transacciones, tratando de encontrar alguna lógica en los reintegros. Las 3 transacciones se habían realizado en días laborables, en horario laboral. La 20ª a las 2 de la tarde, la 22ª a las 4:30, la 25ª a la 1 de la tarde. Esto significaba que Mark se había tomado un día libre especial en el trabajo o había ido a la hora del almuerzo a sacar dinero. Pero ¿por qué tanto secretismo cuando en realidad se trataba de piezas y herramientas? Arriba, el agua de la ducha retumbaba. Normalmente Mark cantaba en la ducha viejas canciones de rock que le habían gustado desde su juventud, pero hoy estaba tranquilo. Solo se oía el sonido del agua. Rachel cerró la web del banco y miró con nostalgia por la ventana. El crepúsculo se espesaba lentamente tras el cristal y las luces empezaban a encenderse en las casas de enfrente. Sus vecinos, los Rodríguez, estaban cenando en una gran mesa. Los niños reían y agitaban los brazos, contándoles algo a sus padres. Normalmente era en momentos así cuando Rachel se sentía cómoda y tranquila, a la espera de una velada junto a su marido. Podían ver una película, discutir los planes para el fin de semana, simplemente hablar del día anterior. Pero hoy, algo le decía que los días tranquilos eran cosa del pasado. Había una tensión en la casa que no había notado antes, o quizá no quería notar. Rachel se levantó y empezó a recoger de la mesa los papeles y carpetas que había traído del trabajo. Sus movimientos eran automáticos, sus pensamientos giraban en torno al extraño comportamiento de su marido y las misteriosas retiradas. Mañana tenía una reunión con el agente inmobiliario, pero ahora no sabía cómo explicarle a Jennifer que su presupuesto había disminuido de repente en varios miles de dólares. En la clínica dental de la doctora Miller, donde trabajaba Rachel, siempre se la conoció por su pedantería y atención al detalle. Los pacientes la apreciaban por su claridad a la hora de concertar las citas y su pulcritud al llevar los registros. Esa misma disciplina la ayudaba a gestionar el presupuesto familiar en casa. Cada dólar se contabilizaba, cada gasto se planificaba, y ahora descubrir retiros inexplicables era especialmente doloroso. El sonido del agua de la ducha se detuvo. Rachel metió los últimos papeles en el maletín y escuchó los ruidos del piso de arriba. Mark no cantaba como de costumbre, ni tarareaba una melodía. Estaba en silencio. Los únicos sonidos que se oían eran el crujido de las tablas del suelo bajo sus pies. Incluso esos sonidos parecían cautelosos, furtivos, como si no quisiera que ella oyera sus movimientos. Por la mañana, Rachel se despertó con el sonido del despertador, pero la cama a su lado estaba vacía. Mark ya estaba levantado. Se oía el sonido del agua corriendo en el cuarto de baño. Se estiró y miró el reloj. Las 6 de la mañana, 15 minutos. Su marido solía levantarse a las 7:30, pero en los últimos días su rutina había cambiado. Se levantaba antes, salía deprisa hacia el trabajo, como si llegara tarde a una reunión importante. Rachel bajó a la cocina y encendió la cafetera. Por la ventana empezaba a clarear. Los contornos grises de las casas asomaban entre la niebla matinal. San Diego se estaba despertando lentamente. Los primeros coches ya circulaban por la calle, con sus faros atravesando el crepúsculo. Sacó leche y pan para tostadas de la nevera, preparando automáticamente el desayuno para 2, como había hecho todas las mañanas durante los últimos 3 años. Mark bajó 10 minutos después, ya completamente vestido con su uniforme de trabajo. Pantalones vaqueros azules, camisa a cuadros, botas desgastadas, el atuendo habitual de un cerrajero. Pero no tenía buen aspecto. Su rostro estaba demacrado y sus movimientos eran nerviosos. «Buenos días», dijo Rachel sirviendo café en 2 tazas. «¿Qué tal has dormido?» «Bien», respondió Mark brevemente, sin levantar la vista. Se sentó a la mesa y cogió una taza, pero le temblaban ligeramente las manos. Rachel se sentó enfrente y miró a su marido con atención. La conversación de anoche sobre el dinero retirado la había mantenido despierta toda la noche. Dio vueltas en la cama, intentando encontrar una explicación lógica al gasto, pero nada tenía sentido. $2,500 era demasiado para piezas de un viejo Chevy. «Mark, ayer no terminamos de hablar de dinero», empezó a decir con cautela. «Dijiste que estabas comprando piezas y herramientas. ¿Puedes dar más detalles?»
Él levantó la vista y ella vio algo parecido al pánico en sus ojos. Pero la expresión cambió de inmediato. Mark se recompuso e intentó fingir sorpresa. ¿Qué hay que contar? El coche se averió, lo arreglé. Es algo normal. Pero 2.500. Mira, Ray, interrumpió, y había un toque de irritación en su voz. Ya te lo he explicado. No me lo gasté solo en el coche. Necesitaba herramientas para el trabajo. Mi viejo taladro se rompió, así que tuve que comprar uno nuevo. Y un juego de llaves inglesas. Ya sabes lo que cuestan las buenas herramientas hoy en día. Rachel asintió, pero algo en su explicación no cuadraba. Mark siempre estaba orgulloso de sus herramientas, presumía de sus nuevas adquisiciones y hablaba de sus características. Ahora hablaba con desgana, como si cada palabra le costara trabajo. ¿Dónde están las nuevas herramientas?, preguntó. ¿Puedes enseñármelas? Mark terminó su café y se levantó bruscamente de la mesa. Tenía gotas de sudor en la frente, aunque la cocina estaba fresca. Están en el garaje. Te lo enseñaré más tarde. Ahora no tengo tiempo. Llego tarde al trabajo. Se acercó a ella y le besó la mejilla, pero el beso era seco, formal. Rachel sintió que su cuerpo se tensaba, como si estuviera conteniendo las ganas de salir corriendo. Y esta noche hablaremos, añadió. Necesito entender nuestra situación financiera antes de reunirme con el agente inmobiliario. Sí, por supuesto. Esta noche. Mark cogió las llaves del coche y se dirigió a la puerta. Rachel lo siguió con la mirada y se dio cuenta de que caminaba deprisa, casi corriendo. En la puerta se dio la vuelta y ella vio algo parecido a la desesperación en sus ojos. Ray, no te preocupes tanto. Todo va a ir bien con la casa. Ya, estoy planeando algo, una sorpresa para ti. ¿Qué clase de sorpresa? Pero Mark ya estaba saliendo por la puerta, murmurando algo ininteligible sobre lo que me diría más tarde. La puerta del coche se cerró de golpe y el motor se puso en marcha. Rachel se asomó a la ventana y vio cómo el Chevy azul desaparecía al doblar la esquina. Llevaba todo el día en el trabajo pensando en el extraño comportamiento de su marido. Había estado atendiendo a pacientes, concertando citas de seguimiento, contestando al teléfono, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de esta mañana. Sin duda, Mark ocultaba algo. Sus explicaciones sonaban poco convincentes y su comportamiento era totalmente fuera de lo normal. A la hora de comer, llamó a Jennifer Stone y reprogramó la cita para el lunes, alegando circunstancias inesperadas. La agente inmobiliaria se mostró comprensiva y dijo que eso ocurría a menudo cuando la gente compraba su primera casa. Los nervios, las dudas, el deseo de volver a comprobarlo todo. Esa tarde, Rachel llegó a casa antes de lo habitual. El coche de Mark no estaba en el patio, aunque normalmente volvía a las 6. Entró en el garaje, encendió la luz y miró con atención. Todo estaba igual que siempre. El banco de trabajo, las estanterías con herramientas y las piezas del Chevy. No había ninguna nueva compra cara a la vista. Se acercó a la caja de herramientas y la abrió. El viejo taladro estaba allí, un poco gastado, pero funcionaba bien. El juego de llaves tampoco parecía nuevo. Rachel frunció el ceño. ¿Dónde estaban las herramientas en las que supuestamente Mark se había gastado parte del dinero? En un rincón del garaje había cajas de cartón en las que no había reparado antes. ¿Quizá estaban allí las nuevas compras? Se acercó y miró dentro de una de las cajas. Dentro había viejas revistas de coches, algunos botes de pintura y chatarra diversa. La segunda caja estaba casi vacía, solo un trapo polvoriento y unos tornillos. Rachel sintió una creciente inquietud. Mark le había mentido absolutamente sobre las herramientas. ¿Por qué? ¿Y dónde había ido a parar el dinero en aquel caso? Oyó el ruido de un coche que se acercaba y salió rápidamente del garaje. Mark estaba aparcando en el patio, avanzando despacio y con cautela. Cuando salió del coche, Rachel se dio cuenta de que tenía peor aspecto que esta mañana. Tenía la camisa empapada de sudor, a pesar del tiempo fresco, y los ojos enrojecidos, como si llevara días sin dormir. «Hola», dijo acercándose a ella. Su voz sonaba cansada, sin la calidez habitual. «¿Qué tal el día?», preguntó Rachel estudiando su rostro. «Ha estado bien, mucho trabajo. El proyecto del nuevo complejo me estaba agobiando». Rachel sintió un olor penetrante, no a aceite de máquina ni a sudor, como olía normalmente después de un día de trabajo, sino a otra cosa.
dulce, químico. No sabía qué era, pero el olor le resultaba inquietante. Durante la cena, Mark apenas habló. Comió en silencio, a menudo secándose la frente con una servilleta, a pesar de que la casa estaba fresca. Rachel intentó varias veces entablar conversación sobre los planes para el fin de semana, el trabajo, cualquier cosa, pero obtuvo respuestas de una sola palabra. Mark, hoy estabas enseñando tus nuevas herramientas, le recordó cuando terminó de comer. ¿Qué herramientas? Él la miró confuso, como si hubiera olvidado la conversación de la mañana. Dijiste que habías comprado un taladro y unas llaves nuevas. Quería enseñártelo. Ah, sí. Mark se frotó la frente con la mano. Te lo enseñaré mañana. Estoy cansado. Me duele la cabeza. He mirado en el garaje. No encontré nada nuevo. Se quedó inmóvil con un tenedor en la mano. Tenía la expresión de un hombre atrapado en una mentira, pero luego se recompuso e intentó sonreír. De momento los guardo en el coche, en el maletero. Aún no he tenido tiempo de llevarlos al garaje. ¿Puedo verlas? Ray, ¿por qué te metes conmigo? La irritación en su voz es cada vez peor. Te he dicho que te lo enseñaré mañana. ¿O no confías en mí? Las últimas palabras sonaron casi agresivas. Rachel retrocedió. Mark nunca le había hablado así. Incluso durante las escasas discusiones, se mantenía tranquilo y razonable. Claro que confío en él, dijo en voz baja. Solo estoy preocupada. Últimamente estás muy raro. Mark se levantó de la mesa y se dirigió a la nevera. Sacó una lata de cerveza, la abrió y se bebió casi la mitad de un trago. Las manos le temblaban cada vez más y el sudor volvía a acumularse en su frente. Lo siento, murmuró. Estoy muy cansado. El trabajo me está afectando. Pronto se me pasará. Se acercó a ella e intentó acariciarle el pelo, pero el movimiento era torpe, forzado. Rachel sintió que le temblaban los dedos. Quizá deberías ir al médico. No tienes buen aspecto. No, no lo parezco. Solo estoy agobiada. Me tomaré el fin de semana libre y se me pasará. Mark terminó su cerveza y dejó la lata en el fregadero. Luego se volvió hacia ella, y Rachel vio tal cansancio en sus ojos que se le estrujó el corazón de lástima. Pero el cansancio era malsano, doloroso. Voy a ver la tele, dijo y se dirigió al salón. Rachel se quedó en la cocina, guardando los platos después de cenar. El sonido de la televisión llegaba desde el salón, pero no había ninguno de los comentarios habituales de Mark, como le gustaba compartir sus opiniones sobre las noticias o las películas. Solo silencio y el parpadeo de la pantalla. Terminó de limpiar y se asomó al salón. Mark estaba sentado en un sillón mirando la televisión, pero era evidente que no estaba viendo el programa. Tenía la mirada perdida y las manos agarraban nerviosamente los reposabrazos del sillón. En la pantalla había un programa de humor, pero Mark no respondía a los chistes, como si no los oyera. Voy al dormitorio a leer, dijo Rachel. Sí, vale, respondió él sin volver la cabeza. Rachel subió las escaleras y se tumbó en la cama con un libro, pero no podía leer. Sus pensamientos volvían una y otra vez al comportamiento de su marido. Las mentiras sobre las herramientas, el extraño nerviosismo, la sudoración, las manos temblorosas. Todo ello formaba un cuadro inquietante, pero no conseguía averiguar qué estaba pasando exactamente. Hacia las 11, Mark subió. Se desnudó en silencio, se tumbó en la cama y casi inmediatamente cerró los ojos. Pero Rachel sintió que estaba despierto. Su cuerpo estaba tenso, su respiración era irregular. A veces se estremecía como si oyera un ruido repentino, aunque la casa estaba en completo silencio. Alargó la mano y le tocó el hombro. Mark se sacudió como si se hubiera electrocutado. ¿Va todo bien?, susurró ella. Sí, solo me duelen los músculos del trabajo. Su voz sonaba tensa, nada soñolienta. Rachel apartó la mano y se volvió de espaldas a la pared. Algo había cambiado mucho en su relación y no sabía cómo arreglarlo. Estaba claro que Mark ocultaba algo, pero ella no quería obligarle a confesar. Esperaba que mañana se lo contara todo él mismo, que le explicara su extraño comportamiento. El fin de semana transcurrió en una extraña atmósfera de tenso silencio. Mark pasaba la mayor parte del tiempo en el garaje, retocando el coche, pero trabajaba con pereza, sin su entusiasmo habitual. Rachel le propuso varias veces salir juntos, ir al cine o simplemente pasear por el paseo marítimo, pero él se negó alegando cansancio y dolor de cabeza. El domingo por la noche decidió ordenar el dormitorio que compartían. Mark se había ido a la ducha y Rachel empezó a revisar las cosas de la cómoda.
Buscó un papel doblado en el bolsillo de sus vaqueros de trabajo. No solía mirar en los bolsillos de su marido antes de hacer la colada, pero algo la impulsó a desplegar el hallazgo. Era un recibo de una gasolinera de la calle 37. La fecha era el día 22, la hora las 2:40 de la tarde. El importe de la compra era de $12 de gasolina. Rachel frunció el ceño. La calle 37 estaba en dirección opuesta a donde trabajaba Mark. ¿Qué hacía allí en horario laboral? Revisó el resto de sus bolsillos y encontró 2 cheques más. Uno de una cafetería de la misma calle, fechado el día 20, a las 2:30 de la tarde. Café y un bocadillo por $8. El segundo era de una pequeña tienda de repuestos de automóviles, número 25, 1 de la tarde. Compra de un ambientador por $4. Rachel se sentó en la cama, sosteniendo los recibos en las manos. Las 3 fechas coincidían con los días en que se había retirado el dinero de la cuenta de ahorros. Y los 3 lugares estaban en la misma zona de la ciudad, lejos del trabajo de Mark y de su casa. Al parecer, viajaba allí con regularidad y los días en que retiraba grandes sumas de dinero en efectivo. El sonido del agua de la ducha se detuvo. Rachel dobló rápidamente los cheques y se los volvió a meter en el bolsillo de los vaqueros. Cuando Mark volvió al dormitorio, ella fingió estar ordenando la colada. «Mañana vuelvo al trabajo», dijo, secándose el pelo con una toalla. Su voz sonaba cansada, sin entusiasmo. «Sí, el lunes», asintió Rachel sin levantar la vista de su ropa. «Mi cita con el agente inmobiliario se ha aplazado al martes. ¿Por qué no miramos casas juntos esta noche?» «Ya veremos», respondió Mark, pero no parecía interesado. Se fue a la cama y casi inmediatamente se puso de espaldas a la pared. Rachel jugueteó un rato con sus cosas y luego se fue a la cama. Pero el sueño no llegaba. Los cheques que había encontrado no la dejaban dormir. ¿Por qué iba Mark a ese barrio? ¿Qué hacía allí? ¿Y por qué se lo ocultaba? El lunes por la mañana, Mark se fue a trabajar como de costumbre, a las 7. Rachel echó un vistazo por la ventana de la cocina, luego recogió rápidamente sus cosas y salió también de casa. Pero en lugar de ir directamente a la clínica, giró por la calle 37. La zona era bastante aburrida. Unos cuantos centros comerciales antiguos, estaciones de servicio, cafeterías baratas y pequeñas tiendas. No había mucho que atrajera a Mark. Rachel condujo despacio por la calle, intentando averiguar qué le interesaba exactamente a su marido. La gasolinera era normal y corriente. La cafetería donde compraba café tenía un aspecto bastante cutre, con un letrero quemado y ventanas polvorientas. La tienda de repuestos estaba en un pequeño centro comercial, junto a una peluquería y un restaurante chino. Rachel aparcó delante de la cafetería y entró. Pidió un café y miró a su alrededor. El local era pequeño, con unas pocas mesas, y detrás del mostrador había una mujer mayor con cara de cansada. Casi no había clientes, solo un hombre de mediana edad en un rincón leyendo un periódico con una taza de café. «Disculpe», dijo Rachel a la camarera. «Mi marido viene mucho por aquí. Alto, moreno, trabaja de cerrajero. ¿Se acuerda de él?» La mujer la miró atentamente. «¿Por qué quiere saberlo?», preguntó incrédula. «Solo quería asegurarme de que realmente come aquí como dice. Tenemos un pequeño desacuerdo familiar sobre el gasto en comida». La camarera asintió comprensiva. «Hay muchos de esos. ¿Un mecánico alto, dice?» «Sí, lo recuerdo. Viene a veces, pero no almuerza. Tomaba un café rápido y se iba. Siempre con prisa, tan nervioso». «¿Viene a menudo?» «No, la verdad es que no. Lo he visto 3 veces en las últimas semanas. Es raro, siempre mirando alrededor, como si estuviera buscando a alguien». Rachel dio las gracias a la mujer y salió de la cafetería. La información era interesante, pero no aclaraba gran cosa. Efectivamente, Mark había estado aquí, pero actuaba de forma sospechosa. ¿Por qué iba a estar nervioso y mirando a su alrededor en un café de carretera cualquiera? Decidió parar en una tienda de recambios de coche. El vendedor, un tipo joven con tatuajes en los brazos, también se acordaba de Mark. Sí, era él. Estaba comprando ambientador. Extraño. Normalmente la gente compra piezas serias aquí, pero él estaba comprando ambientador. Y actuaba nervioso. Tenía prisa. ¿No compraste nada más? No, solo el ambientador. Y me preguntó dónde podía aparcar discretamente. No sabía a qué se refería, pero me indicó un callejón detrás del centro comercial.
Rachel dio las gracias al vendedor y salió. El panorama era cada vez más misterioso. Estaba claro que Mark ocultaba algo, y ese algo requería secreto y discreción. ¿Pero de qué se trataba? Se acercó al callejón que había detrás del centro comercial. Era un lugar tranquilo, donde la gente rara vez miraba. Unos cuantos contenedores de basura, una pared sucia de graffiti, un aparcamiento abandonado. El lugar perfecto para reuniones clandestinas. Rachel miró el reloj. Era hora de ir a trabajar. Se subió al coche, pero antes de salir echó otro vistazo al barrio. No había nada sospechoso a la vista, pero la sensación de inquietud no hacía más que aumentar. Durante todo el día trabajó distraídamente en la clínica. Atendía a los pacientes, programaba los tratamientos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al viaje de la mañana. Por la tarde, cuando Mark volvió del trabajo, lo observó atentamente. Su aspecto era aún peor. Tenía la cara demacrada, ojeras y le temblaban las manos. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó durante la cena. «Bien», respondió él brevemente, sin levantar los ojos del plato. «¿Qué has hecho en tu descanso para comer?». Mark se quedó inmóvil con el tenedor en la mano. «Lo de siempre. Comer, descansar un poco». «¿Dónde has comido?». «En el trabajo. En la cantina». La miró desconcertado. «¿A qué viene ese interrogatorio?». Rachel decidió no insistir. Mientras no supiera a qué se enfrentaba, era mejor ser discreta. Durante los 2 días siguientes siguió discretamente las rutas de su marido. Por la mañana lo seguía hasta su coche y a la hora de comer buscaba una excusa para salir de la clínica y pasar por delante de su trabajo. Mark estaba allí, con el coche aparcado en el aparcamiento. El jueves la situación cambió. A las 2:30 de la tarde, Rachel vio salir un Chevy azul del aparcamiento, situado junto al edificio donde trabajaba Mark. Subió rápidamente a su coche y lo siguió, manteniendo la distancia suficiente para pasar desapercibida. Mark no iba a casa ni a la gasolinera de la calle 37. Se dirigía a otra parte de la ciudad, Barrio Logan, conocida por sus numerosos talleres y almacenes. Rachel nunca había estado en esta parte de San Diego, y las estrechas calles con sus edificios bajos le parecían extrañas y poco acogedoras. Mark aparcó delante de un viejo almacén con las paredes descascarilladas. Rachel se detuvo a unas manzanas y miró por el retrovisor. Mark salió del coche, miró a su alrededor y caminó a paso ligero hacia la entrada del edificio. Sus movimientos eran nerviosos, apresurados. 20 minutos después volvió a salir. Su aspecto era completamente distinto, relajado, casi tranquilo. Su andar era suave, su nerviosismo había desaparecido. Se metió en el coche y volvió al trabajo. Rachel se quedó en el coche unos minutos más, intentando comprender lo que había visto. ¿Qué estaba pasando en aquel edificio? ¿Por qué Mark entró nervioso y tenso y salió tranquilo? Y lo más importante, ¿por qué había ido allí? Se acercó al almacén y lo examinó de cerca. El edificio parecía abandonado, las ventanas tapiadas, una cerradura oxidada en la puerta. Pero la cerradura era claramente nueva, brillante, nada que ver con los viejos cerrojos del resto de las puertas del almacén. Había varios vehículos aparcados junto al edificio. Una vieja camioneta, un sedán destartalado, una moto. Nada lujoso, pero todos los vehículos parecían como si sus propietarios no quisieran llamar la atención. Rachel hizo unas cuantas fotos con su teléfono y regresó a la clínica. Durante el resto del día pensó en lo que había visto. Sin duda, Mark estaba visitando algún lugar donde le ayudaban a lidiar con el estrés o los problemas. Pero, ¿qué podía hacer? Por la noche, durante la cena, parecía más tranquilo que los días anteriores. Incluso había intentado conversar sobre sus planes para el fin de semana, sugiriendo un viaje a la costa. Pero Rachel se dio cuenta de que esa calma era artificial, temporal. «Mark, ¿estás bien?», le preguntó estudiando su rostro. «Sí, claro que lo estoy. He tenido un buen día en el trabajo. Por fin he podido arreglar ese complicado sistema de calefacción». Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Rachel asintió y siguió comiendo, pero por dentro sintió una punzada de angustia. Fuera lo que fuese lo que le ocurría a Mark, era algo más serio que problemas de trabajo o cansancio. Y los viajes secretos a las zonas abandonadas de la ciudad eran solo una parte de un cuadro más grande y aterrador
que ella aún no podía ver en su totalidad. El viernes empezó como de costumbre. Rachel preparó el desayuno. Mark bebió su café en silencio y se preparó para ir a trabajar. Pero había algo diferente en su actitud, algo de energía nerviosa, como si estuviera anticipando algo importante. Varias veces captó su mirada fija en ella, estudiosa e intensa. «Puede que hoy llegue tarde», dijo, poniéndose la chaqueta. «Johnson tiene que terminar un pedido urgente». «De acuerdo», asintió Rachel sin dejar de fregar los platos. «¿Y esta noche hablaremos de la reunión con el agente inmobiliario?» «Sí, desde luego». Mark se acercó a ella y de repente la abrazó con fuerza. «Rae, quiero que sepas que te quiero mucho y que pronto vamos a estar bien». Aquella repentina ternura la sorprendió. Durante las últimas semanas, Mark había estado distante, evitando la intimidad. Pero ahora había desesperación en su abrazo y una nota de despedida. «Yo también te quiero», dijo. Pero Mark ya se había apartado y se dirigía a la puerta. En el trabajo, Rachel no dejó de pensar en la conversación de la mañana. Algo en el comportamiento de su marido la inquietaba. Era como si se estuviera preparando para algo serio, tal vez una conversación que llevaba mucho tiempo posponiendo. Hacia las 4 de la tarde, recibió una llamada de Mark. Su voz sonaba excitada, casi febril. «Rae, ahora vuelvo a casa. Tengo que recoger unas cosas y luego voy a hacer otro viaje de negocios». «¿Qué tipo de recados?» «Cosas importantes, algo relacionado con nuestro futuro». Había una extraña excitación en su voz. «Cariño, pronto tendremos una gran casa. Lo organizaré todo. Será perfecto». La conexión se cortó. Rachel se quedó mirando el teléfono, sintiendo una creciente inquietud. Hacía meses que no oía tanto entusiasmo en la voz de Mark, pero el entusiasmo era malsano, maníaco. Pidió un sustituto para la hora y media que quedaba y se fue a casa. El coche de Mark ya estaba aparcado en el patio. Rachel entró en silencio en la casa y oyó pasos en el piso de arriba. Mark estaba buscando algo en el dormitorio, abriendo cajones, moviendo cosas. «¡Mark!», gritó. «¡Ahora abajo!», gritó él desde arriba. Unos minutos después apareció en las escaleras con una pequeña bolsa de deporte en las manos. Parecía excitado y sus ojos brillaban con un fulgor malsano. Le corría el sudor por la frente y le temblaban ligeramente las manos. «¿A dónde vais?», preguntó Rachel mirando la bolsa. «A un asunto importante». Mark se acercó a ella y volvió a abrazarla, pero el abrazo era febril. «Cariño, pronto tendremos una casa de lujo. Yo me encargaré de todo, lo organizaré todo». «Mark, ¿de qué estás hablando? ¿Qué casa?». «Ya lo verás». Le besó las mejillas. Sus movimientos eran bruscos, nerviosos. «Repararé todos mis errores. Seremos felices». Se dirigió rápidamente hacia la puerta, casi corriendo. Rachel intentó detenerlo, pero él ya estaba entrando en el coche. La puerta se cerró de golpe y el motor arrancó. Rachel no dudó en subir a su coche y le siguió. Fuera lo que Mark tramaba, su comportamiento era demasiado extraño como para dejarlo solo. El entusiasmo por una casa lujosa, cuando sus ahorros se derretían ante sus ojos, sonaba a disparate. El Chevy azul recorrió una ruta conocida, hacia Barrio Logan. Rachel mantuvo la distancia, pero observó atentamente. Estaba claro que Mark tenía prisa. Aceleró varias veces y se metió bruscamente entre los coches. Pero esta vez pasó por delante del almacén, donde Rachel lo había visto la última vez. El coche giró hacia un barrio aún más sórdido, donde establecimientos de dudosa reputación se apiñaban entre viejos edificios. Carteles de neón de bares baratos, tiendas con ventanas enrejadas, grupos de individuos sospechosos en las esquinas. Mark aparcó delante de un edificio de 2 plantas, con la pintura amarilla desconchada. En la planta baja había una tienda de comestibles. Las ventanas del primer piso estaban bien cerradas. Rachel se detuvo en el callejón de enfrente y observó. Mark salió del coche con una bolsa en las manos. Miró a su alrededor y caminó rápidamente hacia la entrada lateral del edificio. Había 2 hombres cerca de la puerta, uno alto y delgado con chaqueta de cuero y otro fornido con tatuajes en el cuello. Estaba claro que le estaban esperando. Mantuvieron una breve conversación. Rachel vio que Mark le entregaba la bolsa al hombre más alto. Este miró dentro, contó algo y asintió. Luego el hombre fornido sacó un pequeño paquete del bolsillo y se lo entregó a Mark. A Rachel se le heló la sangre.
Había visto suficientes películas policíacas como para comprender lo que estaba pasando. Mark estaba comprando drogas. Los ahorros familiares destinados a comprar la casa de sus sueños se estaban gastando en drogas. El trato se cerró rápidamente. Mark se metió el paquete en el bolsillo interior de la chaqueta y regresó al coche. Ahora se movía de forma diferente, con más confianza, pero con una especie de prisa malsana, como si estuviera anticipando algo agradable. Entró en el coche, pero no arrancó el motor de inmediato. Rachel le vio sacar del bolsillo un paquete comprado, desenvolverlo y examinar su contenido. En su rostro apareció una expresión de alivio, casi de felicidad. Después Mark sacó un objeto pequeño, una cuchara o algo parecido, de la guantera y se inclinó sobre él. Rachel no podía ver los detalles de lo que ocurría en el coche, pero se dio cuenta de que su marido se disponía a tomar la droga ahora mismo, sin esperar siquiera a llegar a casa. Al cabo de unos minutos, Mark se recostó en el asiento, echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Una expresión de paz se extendía por su rostro. La tensión y la ansiedad de las últimas semanas habían desaparecido. Parecía un hombre que había recibido un alivio largamente esperado de un dolor insoportable. Rachel se sentó en el coche, sintiendo que su mundo se desmoronaba. El marido al que amaba y en el que confiaba era un drogadicto. Todos sus planes, sus sueños de un hogar, su futuro familiar, todo era mentira. Mark gastaba sus ahorros comunes en drogas y le mentía sobre piezas y herramientas. ¿Cuánto tiempo llevaban así? ¿Cuánto tiempo había vivido en la ignorancia, haciendo planes con un hombre que poco a poco destruía su vida en común? El extraño comportamiento de los últimos meses, cambios de humor, pérdida de peso, nerviosismo, problemas de sueño, tenía ahora sentido. Media hora más tarde, Mark se despertó. Se arregló, se ajustó la ropa, miró por el retrovisor, arrancó el coche y se dirigió a casa. Rachel le siguió, pero ya no tenía sentido seguirle. El misterio estaba completamente resuelto. En casa, Mark entró como si acabara de volver de un día normal de trabajo. Su rostro estaba tranquilo, sus movimientos suaves. Ya no tenía temblores en las manos ni tics nerviosos. Pero Rachel sabía ahora el valor de aquella calma. «Hola, cariño», dijo él besándole la mejilla. «¿Qué tal estás?» «Bien», respondió ella intentando controlar la voz. «¿Y cómo te han ido las cosas?» «Muy bien. Todo ha salido según lo previsto». Mark fue al salón y encendió la televisión. Se sentó en el sillón y se recostó relajado. Por primera vez en semanas, parecía realmente tranquilo y contento. Rachel se paró en la puerta y lo miró. Ese hombre con el que iba a pasar su vida, criar a sus hijos, formar una familia, parecía un extraño. 3 años de matrimonio, planes juntos, conversaciones sobre el futuro, todo se basaba en mentiras. «Mark», dijo en voz baja, «tenemos que hablar». «¿Sobre qué?» Él volvió la cabeza hacia ella, y no había ansiedad ni tensión en sus ojos, solo curiosidad. «Sobre el dinero, sobre nuestros planes, sobre lo que realmente está pasando». «¿Qué está pasando realmente?» Mark sonrió, y la sonrisa era casi infantil, despreocupada. «Todo va bien, Ray. Pronto tendremos la casa de nuestros sueños». Rachel se dio cuenta de que ahora, bajo los efectos de la droga, no habría una conversación sincera. Mark estaba en un estado en el que la realidad parecía de color de rosa y sin nubes. Pero mañana, cuando se le pasara el efecto de la droga, tendría que enfrentarse a la verdad en toda su crudeza. Subió al dormitorio y se sentó en la cama, con la cabeza entre las manos. Los últimos meses habían cobrado sentido. La pérdida de dinero, las mentiras sobre los gastos, el comportamiento extraño, los viajes a zonas sospechosas. Mark era drogadicto y su vida familiar solo se mantenía unida gracias a la ignorancia de ella. Desde el piso de abajo llegaba el sonido de la televisión y el ronroneo satisfecho de su marido. Era feliz en su paraíso artificial, sin saber que su mujer por fin había descubierto la verdad. Rachel se dio cuenta de que le esperaba la conversación más difícil de su vida. Rachel apenas durmió en toda la noche. Se tumbó junto a su marido, que dormía el sueño profundo de un drogadicto, y pensó en cómo empezar la conversación. Las palabras se formaban en su cabeza, pero todas las opciones parecían inapropiadas. ¿Cómo preguntarle al hombre que amas por qué está arruinando vuestra vida juntos? Por la mañana,
Mark se levantó tarde, sobre las 9. El fin de semana le permitía tomarse su tiempo en el trabajo, pero su estado de ánimo era completamente distinto al de la noche anterior. La calma y la tranquilidad habían desaparecido. La ansiedad y la tensión habían vuelto. Se sentó en el borde de la cama, sujetándose la cabeza, y Rachel pudo ver cómo le temblaban las manos. ¿Te duele la cabeza?, preguntó ella intentando hablar en un tono de voz normal. Sí, un poco, murmuró Mark, sin levantar la vista. Ayer debí de trabajar demasiado. Se levantó y se dirigió al baño. Rachel oyó el ruido de la ducha y se dio cuenta de que no podía aplazar más la conversación. Cuando Mark bajó a la cocina, ella ya le estaba esperando con una taza de café. Siéntate, dijo señalando la silla que tenía enfrente. Tenemos que hablar seriamente. Mark se sentó y cogió la taza, pero Rachel notó lo tenso que estaba su cuerpo. El instinto le decía que se avecinaba algo desagradable. ¿Sobre qué? Majaja, preguntó dando un sorbo al café. Sobre lo de ayer, sobre tu negocio, que se suponía que nos traería un hogar de lujo. Mark se quedó helado con la taza en los labios. No sé a qué te refieres. Barrio Logan. Un edificio amarillo. 2 hombres en la entrada. Una bolsa de dinero a cambio de un roll-up. Rachel hablaba con calma, pero cada palabra era como un golpe. ¿Lo entiendes ahora? El rostro de Mark palideció. Dejó la taza sobre la mesa y el café brotó de sus manos temblorosas. ¿Me has seguido? Sí, y vi a mi marido comprando drogas con el dinero de la familia. Se hizo el silencio. Mark se quedó mirando la mesa, y Rachel pudo ver cómo su cerebro trabajaba, tratando de encontrar una explicación o una excusa. No es lo que piensas, dijo por fin. ¿Qué es? Ya tengo problemas. Con el dolor. Después de mi lesión de espalda del año pasado, el dolor no desaparece. Los médicos me recetan analgésicos débiles que no funcionan. Y tengo que trabajar, ganar dinero para nuestra familia. Mark, no me mientas más. La voz de Rachel se mantenía firme, pero tenía un tono acerado. Te vi coger las cosas que compraste. No eran analgésicos. Mark levantó la cabeza y Rachel vio la desesperación en sus ojos. Ray, por favor, escúchame. ¿Cuánto dinero te has gastado? No mucho, no mucho. ¿Cuánto te has gastado?, repitió con más firmeza. Mark se levantó de la mesa y empezó a pasearse por la cocina. Sus movimientos eran nerviosos, no podía quedarse quieto. Unos cuantos miles, pero lo devolveré todo, lo juro. ¿Cuánto exactamente? Ray, no seas tan... Mark, levantó la voz por primera vez en toda la conversación. ¿Cuánto dinero gastaste en drogas? Él se detuvo junto a la ventana, de espaldas a ella. Sus hombros se desplomaron, como si toda la energía le hubiera abandonado. Unos 20,000, dijo en voz baja. A Rachel se le heló la sangre. $20,000. Más de la mitad de sus ahorros. 2 años de ahorrar, de no entretenerse, de planear cuidadosamente cada compra. ¿En cuánto tiempo? 6 meses. Tal vez un poco más. ¿Y cuándo empezó? Mark se volvió hacia ella y Rachel vio lágrimas en sus ojos. Después de su lesión de espalda. El médico le recetó analgésicos, pero no le duraron mucho. Me dolía muchísimo. No podía trabajar. Entonces un tipo del trabajo me dijo que sabía dónde podía conseguir algo más fuerte. Así que lo probaste. Solo una vez. Solo para deshacerme del dolor. Pero se sintió tan bien. El dolor se había ido. Me sentí como una persona normal. Pensé que podía controlarlo. Rachel escuchó, sintiendo que el mundo familiar se desmoronaba. El hombre que había conocido durante 3 años había resultado ser capaz de engañarla, de robarle el dinero de la familia, de destruir el futuro que compartían. ¿Y entonces necesitó más? Sí. Al principio duró mucho, luego cada vez menos, y sin ella no podía funcionar. El dolor volvía, pero ahora no era solo físico. Mark volvió a sentarse a la mesa y Rachel vio lo mucho que había cambiado. Más delgado, más viejo, una mirada demacrada en sus ojos. He intentado dejarlo, de verdad que lo he intentado, pero no puedo. Sin él es como si me estuviera muriendo. ¿Qué pasa con nuestros planes? ¿La casa? ¿Nuestro futuro? Pensé que podría recuperarlo todo, que podría encontrar una manera de hacer dinero rápido. Pensé que tenía el control. Rachel se levantó y se acercó a la ventana. Fuera del cristal había una tarde de sábado normal.
Los vecinos regaban el césped, los niños jugaban en el patio. La vida seguía y su familia se desmoronaba. ¿Cuánto dinero queda en la cuenta?, preguntó sin volverse. Unos 15,000. De 38. Sí, se volvió hacia su marido. Mark estaba sentado a la mesa con las manos en la cabeza. Toda su postura expresaba desesperanza y vergüenza. ¿Qué pensaba hacer a continuación? ¿Gastarte también ese dinero? No, quería dejarlo. Ayer fue la última vez, sinceramente. Compré un lote grande para poder reducir la dosis gradualmente y dejarlo. Mark, ¿puedes oírte? Te lo dice un yonki que busca excusas. Levantó la vista y había una súplica en sus ojos. Ray, ayúdame. No puedo hacerlo solo. Pero si estás ahí para mí, si puedes ayudarme. ¿Ayudarme? Rachel sintió que la ira le subía al pecho. ¿Cómo puedo ayudar a un hombre que me mintió en la cara durante un año? ¿Quién robó el dinero de nuestra familia? No, no lo hizo. Es nuestro dinero común. Para comprar una casa. No para drogas. Finalmente alzó la voz y Mark retrocedió como si fuera a recibir un golpe físico. Se hizo el silencio. Rachel se dio cuenta de que era inútil gritar. El hombre sentado a la mesa estaba enfermo. Pero eso no cambiaba el hecho de que había arruinado la vida que compartían. ¿Qué quieres de mí?, preguntó en voz baja. Que no me dejes, que me ayudes a superar esto. Te prometo que lo haré. Iré a la clínica, a los médicos, donde sea. ¿Y si no lo haces? ¿Y si te caes del vagón y te gastas el resto de tu dinero? Mark no dijo nada. Ambos se dieron cuenta de que era muy probable. Te quiero, susurró. Más que a la vida, lo siento. Rachel miró a su marido y se dio cuenta de que el hombre con el que se había casado había desaparecido. Lo único que quedaba era un hombre enfermo y dependiente que podía volver a mentir en cualquier momento, volver a robar dinero, volver a romperle el corazón. Necesito tiempo para pensar, dijo. No puedo tomar una decisión ahora. Mark asintió sin levantar la vista. ¿Cuánto tiempo necesitas? No lo sé. Tal vez unos días. Quizá más. Subió al dormitorio y cerró la puerta. Necesitaba estar sola para asimilar lo que estaba pasando. 3 años de matrimonio se desmoronaban ante sus ojos y no sabía si podría salvarse. Rachel permaneció sentada en el dormitorio hasta el anochecer, intentando poner en orden sus pensamientos. Al otro lado de la ventana, el sol se ponía lentamente, tiñendo la habitación de tonos dorados, pero ella no se dio cuenta de la belleza de la puesta de sol. Dentro, todo le parecía vacío y frío, como si algo importante hubiera desaparecido de su vida para siempre. Mark se acercó varias veces a la puerta, llamó suavemente y le preguntó si necesitaba algo. Ella respondió brevemente que quería estar sola. Al anochecer, los golpes cesaron y la casa quedó en un silencio sepulcral. El domingo por la mañana Rachel decidió ir a casa de su hermana. Lisa vivía en los suburbios de San Diego, en una acogedora casa con jardín donde crecían sus hijas gemelas. 4 años mayor que Rachel, siempre había sido no solo una hermana para ella, sino también una consejera en situaciones difíciles. Mark estaba sentado en el salón cuando ella bajó las escaleras con una pequeña bolsa. Tenía un aspecto terrible, la cara desencajada, los ojos enrojecidos, las manos temblorosas. Obviamente, los efectos de la dosis de anoche habían desaparecido y su cuerpo le pedía una nueva dosis. ¿A dónde vas?, preguntó levantándose del sofá. A casa de Lisa. A pasar unos días. Ray, no. Volveremos a hablar, lo hablaremos. Encontraré una solución. Te lo prometo. Se detuvo en la puerta y miró a su marido. Había pánico en sus ojos. Se daba cuenta de que la estaba perdiendo, pero no sabía cómo detener lo que estaba ocurriendo. Necesito tiempo para pensar, dijo ella. Y tú tienes que decidir qué es más importante, nuestro matrimonio o tu adicción. Mark dio un paso hacia ella, pero Rachel levantó la mano para detenerlo. No te acerques más, y no me llames hasta que estés preparado para un tratamiento serio. Salió por la puerta, dejando a su marido de pie en medio del salón con una expresión desesperada en el rostro. El trayecto hasta casa de su hermana duró 40 minutos, pero le pareció una eternidad. Rachel condujo despacio, pensando en cómo explicarle a Lisa lo que estaba pasando. Nunca se habían ocultado los problemas la una a la otra, pero contarle la adicción a las drogas de su marido era especialmente doloroso. Lisa la recibió en la puerta con cara de preocupación.
Las hermanas se veían con regularidad y Lisa se dio cuenta enseguida de que algo iba mal. ¿Qué te pasa?, preguntó abrazando a Rachel. Tienes muy mal aspecto. Problemas con Mark, respondió Rachel brevemente. Entraron en la cocina, que olía a café recién hecho y galletas caseras. Las niñas jugaban en el jardín y sus risas entraban por la ventana abierta. Normalmente, estos sonidos de la infancia tranquilizaban a Rachel, pero hoy acentuaban el contraste entre su vida familiar normal y el caos de la suya propia. Cuéntamelo, dijo Lisa, sirviendo café en 2 tazas. Rachel empezó con el descubrimiento del dinero desaparecido y terminó con la confesión de Mark de ayer. Lisa escuchaba en silencio, solo de vez en cuando moviendo la cabeza o suspirando. Cuando terminó el relato, se hizo el silencio en la cocina. $23,000, dijo Lisa en voz baja. Dios mío, Ray. Más de la mitad de nuestros ahorros en 6 meses. ¿Y no sospechaste nada? Claro que sospechaba, pero pensé que eran problemas de trabajo, fatiga, estrés. Nunca se me ocurrió que fueran las drogas. Lisa se levantó y se acercó a la ventana, mirando cómo jugaban sus hijas. ¿Te acuerdas de nuestro primo Tom?, preguntó sin volverse. Sí, claro. ¿Qué me dices de él? Tenía el mismo problema. Empezó con analgésicos después de la operación, luego pasó a sustancias más duras. Sus padres intentaron ayudarlo. Lo llevaron a médicos, clínicas. Gastaron una fortuna en tratamiento. ¿Y qué pasó? Murió de sobredosis hace 3 años. Lisa recurrió a su hermana. El tío Michael aún se culpa por no haber podido salvarlo. Rachel sintió que se le apretaba el corazón. Sabía de la muerte de su primo, pero desconocía los detalles. ¿Crees que Mark tampoco puede salvarse? Creo que solo se puede salvar a quien quiere ser salvado. Y a juzgar por tu historia, Mark aún no está preparado para reconocer la gravedad del problema. Lisa volvió a sentarse a la mesa y tomó las manos de su hermana entre las suyas. Ray, entiendo lo difícil que es esto para ti. Le quieres, pero no puedes salvar a un hombre que se está ahogando y se resiste a ser rescatado. Pero dijo que recibiría tratamiento. Dijo que haría cualquier cosa. Los adictos dicen muchas cosas cuando están contra la pared. Tom seguía prometiendo dejarlo, jurando que era la última vez. Pero la adicción es más fuerte que cualquier promesa. Rachel dio un sorbo a su café y miró con nostalgia por la ventana. Las hijas de Lisa se balanceaban en los columpios, serenas y felices. Tenían toda la vida por delante, llena de posibilidades. Y su propia vida, de repente, estaba en punto muerto. ¿Qué harías tú en mi lugar?, preguntó. Lisa guardó silencio un momento, meditando su respuesta. Sinceramente, le daría una última oportunidad. Le daría un ultimátum. O va inmediatamente a la clínica para recibir tratamiento completo, o le pediré el divorcio. Y me apegaría a esa decisión sin importar lo que dijera. ¿Y si acepta el tratamiento? Incluso entonces, sería muy difícil recuperar la confianza. Te mintió durante 1 año, gastó vuestro dinero común en drogas. Eso no desaparece así como así. Estuvieron sentados en la cocina hasta la hora de comer, hablando de posibles acontecimientos. Lisa habló de lo que había leído sobre la drogadicción, sobre las estadísticas de recuperación, sobre cómo la adicción afecta a las familias. El panorama era decepcionante. Después de comer, las niñas arrastraron a su tía para jugar en el jardín. Rachel estaba felizmente distraída con los juegos infantiles, los columpios y el escondite. Durante unas horas fue posible olvidarse de los problemas y sentirse simplemente una tía cariñosa, no la mujer de un drogadicto. Por la noche, cuando los niños se fueron a la cama, las hermanas retomaron la conversación sobre Mark. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, dijo Rachel. Ni siquiera el dinero, aunque eso también es horrible. Es que no confiaba en mí. Somos una familia. Se supone que tenemos que resolver las cosas juntos. Tenía miedo, dijo Lisa. Miedo de perderte, de decepcionarte. A los adictos se les da muy bien ocultar su adicción a sus seres queridos. Pero al final te perdió de todos modos. Si te hubiera hablado enseguida de los problemas de dolor, habríamos buscado juntos una solución. Habríamos visto a otros médicos, probado terapias alternativas. ¿Y ahora es demasiado tarde? Rachel guardó silencio largo rato, con la mirada fija en el fuego de la chimenea. No lo sé. Cuando lo miro ahora, no veo al marido que amé, sino a un hombre enfermo capaz de mentir y robar. ¿Cómo se puede construir una familia con un hombre así? La adicción es una enfermedad. Cambia a la gente,
Les hace hacer cosas que nunca harían en su sano juicio. Pero la decisión de drogarse fue suya. Nadie le obligó. Lisa asintió. Era cierto. La primera elección fue suya. Y la responsabilidad de las consecuencias también era suya. El lunes por la mañana Rachel iba a conducir hasta el trabajo directamente desde casa de su hermana. Lisa la acompañó hasta el coche y le dio un fuerte abrazo. Decidas lo que decidas. Te apoyaré, le dijo. Y recuerda que no tienes que sacrificar tu vida por alguien que no quiere salvarse. De camino al trabajo, Rachel pensó en las palabras de su hermana. En efecto, la confianza se había roto, quizá para siempre. ¿Cómo podía planear un futuro con un hombre capaz de gastarse los ahorros familiares en drogas y mentir sobre ello durante un año? En la clínica, el día pasó como un borrón. Rachel realizaba sus tareas mecánicamente, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su conversación con Mark. Intentó llamarla varias veces, pero ella no contestaba al teléfono. Por la tarde volvió a casa. Mark la esperaba en el salón, con peor aspecto que el domingo por la mañana. Era evidente que 2 días sin drogas habían sido duros para él. «Rae, gracias por venir», dijo levantándose del sofá. «Creía que no ibas a volver». «He venido a por mis cosas», dijo ella con frialdad. «Espera», se abalanzó Mark sobre ella. «Ya lo he decidido. Mañana voy a la clínica. Me he apuntado a un programa de rehabilitación, desintoxicación completa, terapia, todo lo necesario». Rachel se detuvo y lo miró. «¿Cuánto va a costar?» «Unos $10,000. Pero vale la pena, ¿verdad? Por nuestro matrimonio. ¿10,000 de los 15 restantes?» «Sí, pero...» «Mark, no lo entiendes. No se trata solo del dinero. Se trata de confianza. Me has estado mintiendo durante un año. ¿Cómo puedo estar seguro de que no me mentirás de nuevo?» Le agarró las manos. «Porque te quiero. Porque me doy cuenta de que casi pierdo lo más importante de mi vida». Rachel le soltó las manos y dio un paso atrás. «El amor no son solo palabras, Mark. Son acciones, honestidad, confianza. Y tú has arruinado todo eso». Subió al dormitorio y empezó a meter sus cosas en la maleta. Mark se paró en la puerta y la miró con desesperación. «Rae, no lo hagas. Dame la oportunidad de arreglar las cosas». «Ya has tenido tu oportunidad. Un año entero de oportunidades para decir la verdad». Cerró la maleta y se dirigió a la salida. Mark intentó detenerla, pero ella pasó de largo con determinación. «Si te sometes al tratamiento y estás limpia durante un año, hablaremos», le dijo en la puerta. «Pero no te prometo nada». Rachel salió de la casa en la que había sido feliz durante 3 años y se dio cuenta de que no quería volver. Durante los 15 días siguientes, Rachel se quedó con su hermana, viajando todos los días al trabajo e intentando poner en orden sus pensamientos. Mark la llamaba a diario. Le dejaba mensajes en el contestador, le enviaba mensajes de texto disculpándose y haciéndole promesas. Ella no contestaba a las llamadas, pero leía los mensajes, y cada uno de ellos reforzaba la idea de que el matrimonio había terminado. Los mensajes estaban llenos de desesperación, pero no había en ellos ninguna admisión de su propia culpa. Mark escribía sobre el estrés en el trabajo, sobre el trauma que le había cambiado la vida, sobre lo difícil que era lidiar con el dolor. Se presentaba a sí mismo como una víctima de las circunstancias y a las drogas como la única forma de sobrevivir. Ni una palabra sobre que mintiera deliberadamente a su mujer y gastara el dinero que compartían. El viernes por la noche, Rachel tomó su decisión final. Sentada en el jardín de Lisa, viendo a las niñas jugar con los hijos del vecino, se dio cuenta de que quería una vida así, honesta, abierta, sin mentiras ni secretos. Con Mark era imposible. El lunes por la mañana, pidió permiso en el trabajo y fue a ver a un abogado. Robert Sansom era socio de un pequeño pero respetado bufete especializado en derecho de familia. Lisa lo había recomendado como abogado honesto y competente. El despacho estaba situado en el distrito financiero del centro de la ciudad, en la 12ª planta de una torre de cristal y hormigón. Rachel subió en el ascensor, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. La decisión estaba tomada. Solo quedaba formalizarla legalmente. Robert Sansom era un hombre de unos 50 años, de pelo gris y ojos atentos. Escuchó la historia de Rachel, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias y tomando notas en su cuaderno. Así que los motivos del divorcio son malversación de fondos conyugales y ocultación de drogadicción.
resumió cuando Rachel hubo terminado. ¿Cuánto duró el matrimonio? 3 años y 4 meses. ¿Muchos bienes adquiridos en común? Un piso, 2 coches, ahorros en una cuenta bancaria. Aunque no quedaban muchos ahorros, el abogado asintió. En California existe el principio de propiedad conjunta de los cónyuges. Todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen por mitad, independientemente de quién los haya comprado. Pero la malversación de fondos conyugales por parte de uno de los cónyuges puede afectar a la división. Franny, ¿puedo obtener una compensación por el dinero gastado? Podría intentarlo, pero requeriría pruebas del uso previsto del dinero de la droga. ¿Tienes alguna documentación? Rachel sacó de su bolso una copia impresa de las transacciones bancarias y los cheques que había encontrado en el bolsillo de Mark. Eso es todo lo que tengo. Y las declaraciones de los testigos, si las necesito. Le vi comprando drogas. El abogado echó un buen vistazo al papeleo. Muy bien, eso puede ser suficiente. También recomendaría un informe médico sobre el estado de su marido. Si realmente es adicto a las drogas, le ayudará en el juicio. ¿Y cuánto durará el proceso de divorcio? Si no hay disputa, unos 6 meses. Si tu marido se resiste, podría llevar 1 año o más. Rachel firmó un contrato de servicios jurídicos y recibió una lista de documentos que debía reunir. Al salir del despacho, se sintió aliviada. El primer paso estaba dado. No quería volver a casa, pero tenía que recoger sus documentos y efectos personales. Rachel aparcó delante de su casa y se sentó en el coche un rato, armándose de valor. En 3 años esta casa se había convertido en su hogar, en el mejor recuerdo de su vida juntos. Mark no estaba en casa. No había ningún coche en el patio. Rachel entró en la casa con su llave e inmediatamente percibió un cambio. Olía a humedad y a platos sin lavar. Había botellas de cerveza vacías en el salón y platos sucios en la mesita. Estaba claro que Mark no mantenía las cosas ordenadas. Subió al dormitorio y empezó a reunir documentos. Certificado de matrimonio, extractos bancarios, papeles del coche. En un cajón del escritorio encontró fotos de ellos juntos. Fotos de boda, vacaciones en Las Vegas, fiestas en casa con amigos. Mark parecía feliz y sano en las fotos. Nada que ver con el hombre demacrado que había visto en los últimos meses. En el dormitorio todo seguía igual, excepto que habían aparecido unas pastillas en la mesilla de noche de Mark. Rachel cogió el frasco y leyó la etiqueta. Analgésicos recetados por un médico. Tal vez realmente estaba intentando tratarse legalmente. El ruido de un coche que se acercaba la hizo estremecerse. Mark había vuelto a casa. Rachel guardó rápidamente los papeles en su bolso y bajó las escaleras. Mark entraba en casa con una bolsa de la compra en las manos. Cuando la vio, se paró en seco. «Ray, ¿estás en casa?» Había alegría y esperanza en su voz. «Me alegro mucho de verte». Miró a su marido con atención. Tenía mejor aspecto que hacía 15 días. Su cara se había redondeado un poco. Su delgadez y su color terroso habían desaparecido. Tenía los ojos claros y no le temblaban las manos. «He venido a por los papeles», dijo secamente. «Espere, no se vaya enseguida. Déjeme que le cuente cómo están las cosas. Estoy viendo a un médico, tomando medicación». «Medicación legal», añadió apresuradamente. «Mark, ya hemos hablado de esto». «No, escúchame». Dejó la bolsa en el suelo y se acercó. Me di cuenta de cuál era el problema. No es que sea una mala persona. Tengo una enfermedad grave que empezó con una lesión. Rachel suspiró cansada. Otra vez lo mismo, intentar echar la culpa a las circunstancias. «Mark, la lesión no te obligó a mentirme». «No te mentí, simplemente no podía decir la verdad. ¿Sabes cuál es la diferencia? Cuando estás enfermo, no siempre controlas tus acciones». «¿Y los $23,000? ¿También los gastó la enfermedad?» Mark vaciló. Fue una necesidad. No podía trabajar por el dolor, y la medicación me ayudaba a funcionar. Ganaba dinero para nuestra familia. Rachel negó con la cabeza. Incluso ahora que todo se había revelado, no podía aceptar la plena responsabilidad de sus actos. ¿Estás diciendo que la heroína es una herramienta de trabajo? No es heroína. Yo era adicta a los analgésicos. Esto es diferente. Mark, te he visto comprando drogas a traficantes en la calle. ¿Qué tipo de analgésicos? Desvió la mirada. Vale.
Puede que a veces tuviera que comprar algo que no era exactamente legal, pero solo porque los médicos no se daban cuenta de la gravedad de mi dolor. Basta. Rachel se dirigió hacia la puerta. Sigues sin admitir lo que hiciste mal. Mark la alcanzó y la agarró del brazo. Rae, espera. Sí, me equivoqué. Claro que te equivocaste, pero estoy mejorando. Voy al médico. Tomo la medicación adecuada. ¿No es suficiente? No es suficiente, dijo con firmeza, porque incluso ahora estás mintiendo. En vez de disculparte por mentir y robar el dinero, pones excusas. No fue un robo, era nuestro dinero común. Era para la casa, no para drogas. Se quedaron mirándose en el pasillo. Mark parecía realmente sorprendido por su reacción, como si no entendiera por qué ella no estaba contenta con sus intentos de terapia. ¿Sabes qué?, dijo Rachel con calma. He pedido el divorcio. Los papeles te los entregarán esta semana. Mark palideció. ¿Qué? ¿Por qué? Estoy en terapia. Porque no confío en ti. Porque todavía no puedes admitir sinceramente lo que has hecho. Y porque no quiero vivir con el miedo constante de que vuelvas a mentir y malgastes nuestro dinero. Salió por la puerta, dejando a su marido de pie en el pasillo, con una expresión de total incomprensión en el rostro. Al volante del coche, Rachel se sintió extrañamente ligera. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. El teléfono sonó cuando se dirigía a casa de su hermana. El nombre de Mark apareció en la pantalla. Rachel rechazó la llamada y apagó el sonido. No importaba lo que él dijera. Su matrimonio se había acabado desde el momento en que ella lo vio comprando drogas con el dinero destinado a la casa que compartían. El proceso de divorcio fue más complicado de lo que Rachel esperaba. Mark no se defendió oficialmente, pero intentó constantemente ponerse en contacto con ella a través de conocidos comunes. Le envió cartas e incluso acudió al edificio de la clínica dental donde trabajaba. La doctora Miller se vio obligada a hablar con él y explicarle que ese comportamiento era inaceptable. Las primeras semanas tras el anuncio del divorcio fueron especialmente difíciles. Mark llamaba 10 veces al día, dejando largos mensajes de voz en los que juraba su amor y suplicaba otra oportunidad. En los mensajes hablaba de su tratamiento, de cómo había cambiado, de sus planes para el futuro. Pero cada mensaje no hacía sino reforzar a Rachel en lo acertado de su decisión. Seguía sin haber en ellos una sincera confesión de culpa, solo intentos de causar lástima. Rachel alquiló un pequeño piso en el barrio de Hillcrest, a pocos kilómetros de la clínica. El lugar era modesto, un dormitorio, una cocina diminuta y una sala de estar combinada con un comedor. Pero el piso estaba limpio, era luminoso y, lo más importante, solo le pertenecía a ella. Aquí nadie mentía, no ocultaba adicciones, no gastaba dinero en drogas. Encontrar un lugar donde vivir le llevó 2 semanas. Rachel miró docenas de anuncios, fue a verlos, comparó precios. Quería encontrar un lugar que no fuera un refugio temporal, sino un verdadero hogar. El piso de Hillcrest le gustó de inmediato. Grandes ventanas orientadas al sur, suelos de parqué, armarios empotrados. La propietaria, una anciana llamada Señora Chen, lo alquilaba por primera vez desde la muerte de su marido. «Necesito inquilinos tranquilos», dijo mientras enseñaba el piso. «Sin fiestas, sin dramas, sin problemas de drogas». La última frase hizo que Rachel se estremeciera. El recuerdo de los motivos del divorcio estaba demasiado fresco. «No tendré esos problemas», le aseguró a la casera. «Me alegro. ¿Tienes marido?» «Nos vamos a divorciar». La señora Chen asintió con simpatía. «Comprendo. Mi marido murió hace un año. Yo también tengo que empezar una nueva vida. El mobiliario era mínimo. Un sofá, una cama, una mesa y algunas sillas. Rachel no quería comprar muchos muebles antes de que la propiedad se dividiera definitivamente. Y era más fácil acostumbrarse a la soledad en un piso casi vacío, donde cada objeto no le recordaba su vida con Mark. La primera semana en el nuevo piso apenas durmió. El silencio era ensordecedor después de 3 años juntos. Ya no estaban los ronquidos de Mark, sus vueltas en la cama, el sonido de la televisión que encendía a altas horas de la noche. No había conversaciones matutinas con café, ni discusiones sobre los planes del día, ni sobre qué película ver por la noche. Pero poco a poco el silencio se hizo confortable. Rachel podía leer hasta altas horas de la noche, sin miedo a despertar a su marido. Podía escuchar música que a él no le gustaba. Podía planear los fines de semana sin consultar a nadie.
Un mes después de solicitar el divorcio, el abogado de Sansom la llamó al despacho. «Tenemos una oferta del abogado de su marido», dijo entregándole un documento. «Está dispuesto a renunciar a la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente a cambio de que usted no reclame una indemnización por los fondos dilapidados». Rachel leyó la oferta. En esencia, Mark le cedía la casa, uno de los coches y los ahorros que le quedaran. Él se quedaría solo con su coche y sus efectos personales. «Sonor, es un buen trato», comentó el abogado. «Incluso con la hipoteca, el valor de la casa cubre los 23,000 perdidos. ¿Por qué aceptó esas condiciones? Al parecer se da cuenta de que el tribunal puede tomar una decisión aún más dura. Malversar el dinero familiar en drogas es una buena razón para una división desigual de los bienes. Además, su abogado es un hombre inteligente. Se da cuenta de que es mejor llegar a un acuerdo pacífico». Rachel examinó los documentos. Mark también se comprometió a no acercarse a ella ni ponerse en contacto con ella, a menos que fuera absolutamente necesario. ¿Y si incumple esta condición? Entonces se anula el acuerdo y vamos al juzgado con un paquete completo de demandas. «Creo que lo entiende». Rachel firmó el formulario de consentimiento. Ella venderá la casa de todos modos, demasiados recuerdos, tanto buenos como dolorosos. Y con lo recaudado podría comprarse algo más pequeño, pero completamente suyo. Durante los 2 meses siguientes, la vida se fue asentando poco a poco en una nueva rutina. Rachel trabajaba, se reunía con amigos, leía libros que había pospuesto durante mucho tiempo. Los fines de semana ayudaba a su hermana con los niños o simplemente paseaba por la ciudad, explorando barrios donde podría vivir después de vender su casa. Los compañeros de la clínica notaron el cambio. Rachel estaba más centrada en el trabajo, pero al mismo tiempo era más abierta en la comunicación. Desapareció la tensión que había arrastrado durante los últimos meses de su matrimonio, la preocupación constante por lo que ocurría en casa. El doctor Miller la invitó a comer 2 meses después de la mudanza. «¿Cómo estás, Rachel?», le preguntó mientras se sentaban en una pequeña cafetería cercana a la clínica. «Bien, acostumbrándome a mi nueva vida». «¿Te arrepientes de la decisión?». Rachel se lo pensó. «Me arrepiento del tiempo que perdí. Me arrepiento de no haber visto el problema antes, pero no del divorcio. Es lo correcto. Eres una mujer joven y hermosa. Tienes toda la vida por delante». Miller era viudo. Su mujer murió de cáncer hace 5 años. Entendía lo que era empezar de nuevo. «¿Has pensado en conocer a alguien?», preguntó con cautela. «Todavía no. Primero quiero ordenarme, averiguar qué quiero realmente de la vida». «Eso es sensato. Las prisas en estos asuntos rara vez conducen a nada bueno». Mark intentó ponerse en contacto con ella unas cuantas veces más, rompiendo el acuerdo. Una vez que la esperó en la entrada de la clínica, tenía mejor aspecto. Se había recuperado, las ojeras habían desaparecido. Llevaba ropa nueva, el pelo bien cortado. Estaba claro que intentaba causar una buena impresión. «Ray, dame otra oportunidad», me suplicó. «Ahora me doy cuenta de lo que hice mal. He cambiado. Estoy en terapia. Trabajo con un consejero. Llevo limpio 4 meses. Mark, estás rompiendo el acuerdo. Acordamos no tener contacto. Pero tenía que demostrarte que he cambiado. Mírame, estoy sana, trabajo, llevo una vida normal». Pero Rachel lo miró y vio a un extraño. El hombre con el que se había casado ya no existía. Quizá nunca existió y ella solo veía lo que quería ver. «Mark, me alegro de que te estés curando», le dijo. «Pero lo nuestro se acabó. Hay cosas que no se pueden arreglar». «¿Pero por qué? Ya estoy curado. Ya no me drogo». «Porque me mentiste durante 1 año. Porque gastaste el dinero de nuestra familia en tu adicción. Porque ya no confío en ti». «La confianza se puede reconstruir». «No, Mark, no se puede. Lo que había entre nosotros murió el día que descubrí la verdad». Intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. «Por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Vive tu vida. Te deseo lo mejor, pero nuestro futuro no va a llegar». Mark se quedó en la acera, mirándola fijamente hasta que desapareció en el edificio de la clínica. Nunca volvió, pero Rachel estuvo semanas mirando a su alrededor, temerosa de volver a verle. El divorcio finalizó 6 meses después de presentar la demanda. Rachel acudió sola al juzgado. No había obligación de que las partes estuvieran presentes cuando se pusieran de mutuo acuerdo, pero ella quería poner fin personalmente a este capítulo de su vida.
El juez leyó la sentencia en un tono seco y oficial. El matrimonio se disuelve. Los bienes se dividen según el acuerdo de las partes. En la sala había otras parejas que estaban pasando por el mismo procedimiento. Algunas parecían hostiles, en clara lucha por los bienes y los hijos. Otras mantienen una actitud formal y educada, como antiguos socios. Otras lloraban abiertamente. Rachel no sintió ni rabia ni tristeza, solo cansancio y el deseo de cerrar esta página lo antes posible. Al salir del juzgado, Rachel no sintió ni alivio ni tristeza, solo un extraño vacío, como si una larga y debilitante enfermedad hubiera terminado. Ahora tenía que aprender a vivir de nuevo, a hacer planes solo para sí misma, a tomar decisiones sin mirar atrás. En la escalinata del juzgado se encontró con una mujer de su edad, que también abandonaba la sala una vez finalizado el divorcio. ¿Es duro?, le preguntó la desconocida. ¿Y para usted? Al principio fue duro, pero ahora me siento libre por primera vez en años. Las mujeres se separaron deseándose buena suerte. Rachel pensó que el divorcio siempre es el final de una historia y el principio de otra. Aún no estaba claro cuál sería su nueva historia, pero sería una historia honesta. La casa se vendió antes de lo esperado. Una familia joven con 2 hijos la compró por el precio total sin siquiera regatear. Rachel se alegró de que la casa fuera a parar a personas que serían felices en ella. La joven madre habló de los planes para convertir el garaje en una sala de juegos, y el marido se preguntó por el estado del sistema de calefacción. ¿Por qué vende una casa tan bonita?, preguntó la mujer. Divorcio, contestó Rachel brevemente. Ya veo. Es una pena. La casa es muy acogedora. Se ve que eran felices en ella. Rachel asintió, sin explicar que la felicidad era una ilusión. Llegó a recoger sus últimas pertenencias el día en que se firmaron los papeles de la venta. La casa parecía ajena y vacía. Los nuevos propietarios ya habían traído sus muebles, y no había nada que le recordara los 3 años que Rachel y Mark habían pasado aquí. En el dormitorio, encontró debajo de la cama una fotografía olvidada de ella y Mark en la playa de Laguna Beach, felices y enamorados. En la foto, Mark le rodeaba los hombros con el brazo y ambos sonreían a la cámara. Eso fue hace 2 años, en su segundo aniversario de boda. Ella creyó entonces que estarían juntos toda la vida, que formarían una familia, criarían a sus hijos en esta casa. Rachel se quedó mirando la foto largo rato y luego la tiró a la papelera. El pasado estaba en el pasado. El hombre que reía en la foto junto a ella era un espejismo. Con el dinero de la venta, compró una pequeña casa adosada en North Park. 2 plantas, patio pequeño, calle tranquila con árboles. Nada lujoso, pero acogedor y funcional. La casa había sido construida en los años 70, necesitaba reparaciones cosméticas, pero estructuralmente estaba en buenas condiciones. El agente inmobiliario le había mostrado media docena de opciones, pero esta casa le gustó de inmediato. Quizá porque era todo lo contrario de la casa familiar que compartía con Mark. Compacta, acogedora, pensada para 1 o 2 personas como máximo. Aquí viven sobre todo jóvenes profesionales, le dijo el agente inmobiliario. Barrio tranquilo, bajo índice de criminalidad, buenos colegios cerca. Aún no necesito hijos, dijo Rachel. Ya veo, pero para el futuro es bueno tener esa opción. El futuro. Rachel aún no se atrevía a pensar en niños. Primero tenía que aprender a vivir sola, a entender lo que quería de la vida. Lisa ayudó con la mudanza. Llevó a las niñas para que se acostumbraran a la nueva casa de su tía. Las niñas exploraron la casa con entusiasmo y eligieron dónde dormir cuando se quedaban a dormir. Las gemelas de 8 años correteaban por las 2 plantas, planeando juegos y aventuras. Tía Rae, ¿podemos hacer una casa de muñecas en esta habitación? Sona, preguntó Emma. Claro que podemos. Es tu habitación cuando estás de visita. ¿Por qué el tío Mark no vive contigo en la nueva casa?, preguntó la segunda niña, Sofía. Rachel y Lisa se miraron. Los niños sabían lo del divorcio, pero desconocían los motivos. Porque nos dimos cuenta de que queríamos cosas distintas en la vida, respondió Rachel con cuidado. Así es a veces con los adultos. ¿Te pones triste? A veces. Pero sobre todo estoy contenta de tener mi propia casa y unas sobrinas tan maravillosas. Las niñas abrazaron a su tía y salieron corriendo a seguir explorando la casa. ¿Os gusta?, preguntó Lisa cuando estaban sentadas en la cocina con una taza de café. Sí, respondió Rachel mirando por la ventana hacia el pequeño jardín. Es tranquilo.
¿Te arrepientes de algo? Rachel se quedó pensativa un momento. Me arrepiento de haber perdido 3 años con un hombre que no era quien decía ser. Pero no me arrepiento de la decisión de marcharme. Si me hubiera quedado, habría perdido aún más tiempo. ¿Y el dinero? El dinero se puede volver a ganar, pero el tiempo y la confianza no. ¿Estás pensando en casarte de nuevo? Todavía no. Quiero vivir para mí misma, darme cuenta de lo que realmente necesito. Tal vez la familia no es para mí. No seas tonta. Eres una mujer hermosa. Tienes todo por delante. Pero Rachel no estaba segura de querer arriesgarse de nuevo. Confiar en alguien lo suficiente como para hacer planes juntos, presupuestar juntos, tomar decisiones importantes juntos. La traición de Mark le había enseñado el valor de la soledad. La noche en que su hermana se marchó, Rachel estaba sola en su nueva casa. El silencio no le resultaba familiar. Se había acostumbrado a estar sola durante sus años de matrimonio. Pero era un buen silencio, sin tensiones ni secretos. Abrió una botella de vino, un buen tinto que había comprado cuando estaba casada, pero a Mark no le gustaba. Ahora era posible beber lo que a ella le gustaba, sin adaptarse a los gustos de los demás. En la mesita había folletos de agencias de viajes. Después del divorcio, había ganas de viajar, de ver mundo fuera de San Diego. Quizá ir a Europa o a la costa este. Mark y ella solían planear viajes para los dos, eligiendo lugares que les gustaran a los dos. Ahora podía ir a donde quisiera. Al otro lado de la ventana se encendían las luces de las casas vecinas. En algún lugar se estaba preparando la cena, los niños hacían los deberes, los cónyuges discutían los planes para mañana. La vida familiar normal que Rachel ya no tenía, pero tenía la libertad de elegir su propio camino, sin mirar atrás a las mentiras y la dependencia. El teléfono estaba en silencio. Mark había dejado de llamar hacía un mes, al parecer al darse cuenta de la inutilidad de intentarlo. Rachel no sabía cómo le iba la vida y no quería saberlo. A veces se enteraba por amigos comunes de que había conseguido un nuevo trabajo, iba a un grupo de apoyo o había alquilado un piso en otra parte de la ciudad. Pero esa información no le interesaba. Sus caminos se habían separado para siempre desde el momento en que ella le vio comprando drogas con dinero destinado a la casa que compartían. Hay traiciones que no se pueden perdonar. Algunas acciones no pueden deshacerse con promesas y votos. Mark había preferido las drogas a la familia, las mentiras a la honestidad, y esa elección tenía consecuencias. Rachel terminó su vino y subió al dormitorio. Mañana sería un nuevo día, el primero en el que viviría completamente sola en su propia casa. Quizá algún día conociera a un hombre en quien pudiera confiar. O tal vez estaría sola y sería feliz. Lo importante era no volver a construir su vida sobre mentiras e ilusiones. En su dormitorio abrió la ventana y dejó que entrara el aire fresco del atardecer. A lo lejos sonaba música. La gente reía. La vida seguía. Y ahora ella formaba parte de esa vida como una persona libre, sin ataduras por los secretos y la dependencia de otra persona. Rachel se tumbó en la cama y cerró los ojos. Durmió con facilidad, sin los angustiosos pensamientos de dónde estaba ahora su exmarido y qué estaba haciendo. Esos pensamientos ya no eran relevantes para ella. Tenía una nueva vida por delante, basada en la sinceridad consigo misma ante todo.